Muy buenos días, compañeros. Clase síncrona, día 13 de septiembre del año de gracia del 2025. Bienvenidos, muchachos. Es un gusto saludarlos. Qué bueno que están por aquí este Día de los Niños Héroes, Día Patrio. Una disculpa, no pudimos tener clase síncrona la semana pasada porque tuvimos que ir todos los docentes, pues gran parte bueno, toda la mañana y parte de la tarde, estuvimos reunidos para festejar a los graduados del año pasado. Entonces, por esa razón no tuvimos clase síncrona, pero ahora nos vamos a emparejar. Quisiera empezar, muchachos, primeramente diciéndoles y recalcándoles bien cómo hay que hacer la primera parte del trabajo final que vamos a empezar a realizar a partir del lunes. Por supuesto, ya se los abrí desde hace ya tiempo, pero sí es muy importante y necesito recalcarles, muchachos, algunas indicaciones. Vamos a seguir el formato APA. Recuerden, muchachos, el formato APA, eh, tenemos que seguir un orden. Primeramente la portada, introducción, desarrollo, eh, conclusiones y bibliografía. Es muy importante, muchachos, porque este trabajo final consta de dos partes. La primera, o la primera parte de este trabajo es precisamente eh, escrito, y la segunda parte que se entrega junto con el escrito es un video acerca de lo que ustedes aprendieron durante este trabajo. Son dos trabajos en uno, ¿sí? Para el trabajo final van a repetirlo, pero van a ser otros temas, ¿sí? Entonces es bien importante. Esta primera entrega consta de dos partes. La primera es la parte escrita y la segunda es la parte del video. Es bien importante, muchachos, que los videos ustedes chequen, que se vean, que tengan los permisos. Porque luego se mete uno y dice, no tiene permiso para acceder. Si no hay permiso, si la liga está mal o si no puedo abrir el video, no les voy a poder dar la puntuación del video. El 50% de la calificación es el trabajo escrito y el otro 50% de la calificación es del video. 50 y 50 nos da la calificación del avance del trabajo final. No me vayan a salir con que no, es que yo pensé que el video era la segunda, para el trabajo final. No, ahí dice explícitamente con letras grandotas y con negritas que este trabajo consta de dos partes. ¿Sí? Ok. Muchachos, pues hay por ahí un tema que quisiera yo tocar con ustedes, importante, y pues son las normas de información financiera, ¿sí? La norma B8, que no tuvimos oportunidad la semana pasada, y esta nos habla de los estados financieros consolidados o combinados. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Bueno, Eh, primeramente, tengo que decirles que entró en vigor desde enero del 2009 y el objetivo de esta norma de información financiera es establecer las normas para la elaboración, la presentación y la revelación de los estados financieros consolidados de una entidad controladora y sus subsidiarias. ¿Qué quiere decir? Que es una empresa grande que tiene subsidiarias, ¿sí? Y vamos a establecer las normas para la elaboración y presentación de los estados financieros juntos, consolidados, todos juntos, ¿ok? Ok. De hecho, el requisito de la consolidación de estos estados financieros, muchachos,
¿sí? Lo vamos a ver junto con las bases para la preparación de esos estados financieros combinados. Veamos cuáles son los principales aspectos de esta norma internacional de información financiera. Bueno, pues la definición primeramente de control. ¿Qué quiere decir? Pues precisamente que establece que en una empresa que controla a otra o a otras y en la que participa cuando tiene poder sobre estas empresas para poder dirigir sus actividades relevantes, esta está expuesta o tiene derechos o rendimientos variables procedentes de dicha participación. Otro punto importante son las figuras eh, del principal y del agente, también los conceptos de derechos protectores y el término de entidad estructurada y que elimina el término de entidad con propósito específico. Bien, vamos a ver cuáles son los principales aspectos de esta norma de información financiera B8. Primeramente, las figuras de principal y agente. Veamos, el principal es un inversionista con derecho a tomar decisiones sobre la entidad o empresa en la que está participando. Y por su parte, el agente es una persona o entidad que está tomando decisiones actuando en nombre o en beneficio del principal, por lo cual este no puede ser quien ejerce el control. ¿Quién va a tomar el control? El principal. Es la empresa más grande que controla a la otra chica, ¿sí? Este grandote es el que va a tomar las decisiones sobre la pequeña. Ahora, ¿cuál es el concepto de derechos protectores y el término de entidad estructurada? Muchachos, los derechos protectores están definidos como aquellos que exigen para proteger la participación del inversionista no controlado, pero no le dan poder. Y el concepto de derechos protectores y el término de entidad estructurada, también podemos decir que el término de entidad estructurada o de empresa estructurada, la entendemos como aquella empresa que ha sido diseñada de forma que los derechos de voto o similares no son el factor determinante para poder decidir quién controla. De ahí, muchachos, nos vamos al punto de cuando se elimina el término de entidad con propósitos específicos. Y es que se puede eliminar el término debido a que se considera que para poder identificar una entidad como subsidiaria no es determinante el objetivo y propósito de operación que la empresa tiene. Si nos metemos un poquito al marco conceptual de esta norma, muchachos, podemos ver que la NIF A2, postulados básicos, nos dice que establece que la empresa económica, pues puede ser aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, que está construida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros, y la persona de la entidad económica, pues es independiente de los accionistas, propietarios y patrocinadores. Con base en esta NIF A2, muchachos, la NIF B8, que es la que estamos viendo, requiere que una entidad controladora preste los estados financieros consolidados. ¿Qué quiere decir esto? Que van a incluir los de las entidades en las que ejerce un control y que se denominan subsidiarias. ¿Qué quiere decir? Que las va a consolidar y va a ser una sola. La grande con las pequeñas van a ser una sola. Ahora,
Vamos a hablar ahorita un poquito de pérdida de control dentro de las empresas. Y es que en los casos en los que la controladora o la empresa grande pierde el control sobre la subsidiaria, pero mantiene una parte o la totalidad de la inversión, la NIF 8 solo requiere dar tratamiento a la inversión retenida de acuerdo con lo que establecen las normas de información financiera relativas al nuevo tipo de inversión. Ahora, los estados financieros no consolidados, pues establece que estas inversiones permanentes y subsidiarias deben ser evaluadas aplicando el método de participación establecido en la norma de información financiera C7. Vamos a hablar sobre las revelaciones de participaciones no controladoras significativas. Y es que esta norma B8 no requiere que la controladora revele información financiera resumida de la subsidiaria relativa. Ahora, vámonos a las bases de consolidación de los estados financieros. Podemos decir que la controladora debe presentar sus inversiones en subsidiarias mediante la consolidación de sus estados financieros. Bien, ya que tenemos esta consolidación de estados financieros de una subsidiaria, pues esta debe hacerse desde la fecha en que obtiene el control de dicha subsidiaria y suspender a partir de la fecha en que se pierde el control. ¿Qué quiere decir? Que vamos a presentar los estados financieros, la controladora desde el día que obtiene el control de la subsidiaria hasta el día que termina. Y los estados financieros consolidados, pues deben incluir los estados financieros de la controladora y de todas las subsidiarias. Vamos a hacer una sola, por eso se llama consolidados. ¿Cuáles son los requisitos de la consolidación de los estados financieros? Bueno, pues una controladora debe elaborar estados financieros consolidados utilizando políticas contables que sean uniformes para las transacciones y otro tipo de sucesos que puedan acontecer. También realizará los ajustes necesarios en los estados financieros consolidados para así cumplir con el postulado básico de consistencia. Hay que mencionar que los estados financieros deben convertirse a la moneda de informe establecida por la controladora antes de su consolidación. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos eh, por ejemplo, en México, tenemos la controladora y la subsidiaria, la tenemos en Guatemala y tenemos el peso y el quetzal, pues hay que hacerla conforme a la controladora, o sea, lo vamos a hacer en pesos, ¿sí? De hecho, los estados financieros de la subsidiaria pues deben estar referidos en la misma fecha y al mismo periodo que los de la controladora. Y las subsidiarias que dejaron de ser controladas, pues la consolidación solo debe abarcar operativos por el periodo en el cual estuvieron eh, en esa calidad. Ahora, ¿cuál es el estado de situación financiera? Bueno, pues debemos presentar los activos y los pasivos consolidados de todas las entidades del grupo, los netos de las eliminaciones y los netos de las eliminaciones de los efectos de las operaciones intercompañías. También dentro del estado de situación financiera, tenemos que mencionar que el capital contable puede presentar por separado el importe que es el que atribuye a la participación controladora y el que corresponde a la participación del no controlador. Dentro del estado de resultados integral, pues debemos presentar los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad, inclusive la pérdida neta y el resultado integral de los consolidados de todas las entidades del grupo netos de las eliminaciones de los efectos de operaciones intercompañías. Dentro del estado de flujo de efectivo, pues hay que presentar los flujos de efectivo consolidados de todas las empresas del grupo. Deben ser netos, ¿sí? ¿De qué? De las eliminaciones intercompañías.
El estado de cambio en el capital. Muchachos, los cambios en la participación de una controladora en una subsidiaria que no dé lugar a una pérdida de control deben considerarse como transacciones de capital. Es decir, que son transacciones entre propietarios. Y dentro del estado de cambios en el capital, pues debemos mostrar el saldo inicial, los cambios y en el saldo final de las participaciones de la controladora y la no controladora en forma separada. Esto es en sí, muchachos, la norma, la norma B8, muchachos, no sin antes hablar un poquito sobre el ajuste de consolidación. Y es que el postulado de devengación contable en el proceso de consolidación, podemos decir que se lleva a cabo dentro de los ajustes a los estados financieros consolidados. ¿Con qué objetivo? Pues presentar la información financiera desde la perspectiva de la entidad económica. De hecho, las operaciones llevadas a cabo entre entidades legales que se consolidan, pues se eliminan. Pues porque no se consideran no devengadas. De hecho, en realidad, están, pues no ha llevado operaciones con terceros, entonces no hay ningún problema. Ahora, las eliminaciones de las inversiones permanentes en las subsidiarias, pues es que debemos eliminar los importes de las inversiones permanentes en las subsidiarias que tienen reconocida la controladora contra los importes capitales contables de dichas subsidiarias, así como también en su caso, pues la participación en los resultados de las subsidiarias reconocidos en el estado de resultados integral. Y en la eliminación de todos los efectos de las operaciones y saldos intercompañías, pues debemos eliminar todos los efectos de las operaciones y también todos los saldos intercompañías del periodo, así como también las operaciones de periodos anteriores que sigan teniendo pues algún tipo de efecto dentro del periodo actual. Y la generación de pérdidas en las operaciones intercompañías pueden considerarse pues como un indicio de deterioro de los activos negociados. Dentro de la eliminación de todos los efectos de las operaciones y saldos de las compañías, también es muy importante mencionar que debe observarse lo establecido por la norma de información financiera, eh, en lo que se refiere a particulares aplicables a cada tipo de activo por hacer. En su caso, y en este caso, las pruebas de deterioro correspondientes, las pérdidas en las operaciones intercompañías, hay que quitarlas cuando sean evidencias de pérdidas por no deterioro, hay que quitarlas, ¿sí? Pues esto es en sí, muchachos, eh, todo lo que tenemos que ver de la norma de información financiera B8. Eh, quiero recalcarles, muchachos, por favor, el trabajo final, la entrega de la primera parte del trabajo final consta de dos partes que se entregan juntas, el trabajo escrito y el video. 50% cada uno para su calificación de esta primera entrega. Deben ser dos, ¿sí? Escrito, muchachos, se los digo porque cada ciclo sale un despistado, ¿sí? 50% de su calificación de esta primera entrega es el escrito y el otro 50% el video. Si entrega nada más el escrito, bueno, hay que ver la estructura, cómo viene, la calidad de su trabajo y se califica sobre 5 puntos. Si no entregaste el video, pues se te calificará sobre 5. Si entregas el video, se califica sobre 10.
Si entregas solamente el video, pues hay que ver qué dice el video, se califica sobre 5. Entonces, 5 puntos, vale. Eh, el escrito y 5 el video, para que sean 10. ¿Ok? Muchachos, muchas gracias por habernos acompañado. Que pasen muy bonito fin de semana, sus fiestas patrias, pásenla de lujo. Eh, les pido, muchachos, pues que tengan mucho cuidado, pues puede llover. Este, en estas fechas la gente, pues a veces toma un poquito, de más. Entonces, cuídense mucho, cuiden a sus familias. Gracias por acompañarnos y vamos trabajando muy bien. Cada vez las entregas son mejores, cada vez las calificaciones van aumentando. Muy amables y hasta la próxima.